ahí había chistes boludos típicos de los pendejos que... Tomá, ¿querés gaseosa? Tomá, boludo, no tengo sida. Y yo pensaba, ah, sí, yo sí. Y nada, y así boludeces que me re traumaban la cabeza. La discriminación todavía es un problema que existe. El primer planteo mío fue llamar a varios amigos míos y decirles, miren, tengo HIV. De 15 me quedaron 2. Sidoso, igual que tu mamá. Soy Matías, tengo 10 años. Si nací con SIDA, ¿me dejaría jugar con tus hijos? Cuando yo empecé con esto, hasta los mismos médicos que trabajábamos con estos pacientes nos discriminaban. Te daban el HIV y te miraban todos de reojo, como diciendo, ahí viene, andás a ver esta que anduvo. El número de personas que vive con el virus del SIDA llegó a su cifra máxima en todo el mundo. Hoy hay en todo el mundo 39.400.000 infectados por el virus del SIDA. Me costó bastante, primero hacerme cargo de que era positiva yo, y en el embarazo de haber tenido el examen de ella de nuevo confirmatorio que era positivo, porque yo estaba en una negativa. 2 de cada 3 personas que viven con el virus creen que no lo tienen. ¿Vos qué crees? Yo usaba drogas, me inyectaba, y estoy completamente convencido que fue a través de eso. Lo primero que pensé, dije, no voy a poder tocar a mis hijas, no voy a poder darles un beso. Soy Jorge Lanata, periodista. ¿Me darías laburo si te dijera que tengo SIDA? En general, lo que hace la familia es no hablar sobre el diagnóstico, y la verdad que viven el diagnóstico en soledad. La gente vive tan colgada, tan metida en una burbuja que a veces te da bronca. Somos una sociedad que no nos cuidamos, no tenemos implementado el preservativo. Entonces, hoy por hoy, para tener HIV solo hace falta ser humano, y ser humanos somos todos. Vivimos en un mundo donde el miedo a lo desconocido, pero sobre todo el miedo a aquello que hiere y mata, hace que nuestra primera respuesta siempre sea aislar aquello que representa una amenaza. Vivimos en un país que estigmatiza y que discrimina a sus enfermos. En el mundo hay más de 40 millones de personas infectadas con el VIH, y todas las proyecciones indican que si no se encuentra una respuesta en los próximos años, esa cifra va a crecer meteóricamente. Vivimos en una sociedad en la que se habla poco de aquello que lastima mucho, y donde el viejo dicho de eso no se habla parece que lamentablemente todavía rige entre nosotros. No es común que en las escuelas se hable de SIDA, no es común que los padres hablen con los hijos de SIDA, no es común que en una charla de amigos se hable de SIDA. Que no sea común es preocupante, que no se hable es preocupante. Siempre es mejor hablar de ciertas cosas. En julio de 1985, la megaestrella de Hollywood, Rock Hudson, confesaba ante los medios que estaba enfermo de SIDA. Con este anuncio se presentaba en sociedad una de las mayores pandemias que haya conocido la humanidad. Un organismo imperceptible, invisible al ojo humano, ponía en jaque toda la estructura sanitaria, filosófica, moral y política del planeta. En un momento determinado, cuando apareció el tema de Rock Hudson, ustedes recuerdan que apareció Rock Hudson tiene SIDA en las revistas. Bueno, yo digo que ese fue un antes y un después, porque ese día vimos, ya no recuerdo qué cantidad de pacientes, y la demanda no paró nunca más. Eran jóvenes, en general, varones, todos eran varones homosexuales en aquel momento, y eso permitió identificar que algo estaba pasando, digamos, con alguna enfermedad que parecía en aquel momento exclusiva de aquel grupo de gente. Antes la gente, al principio de la epidemia, era una epidemia de homosexuales. Era la peste rosa, ustedes lo recordarán. Entonces, si yo no soy homosexual, no me cuido. ¿Para qué? Si total, no me puedo infectar. La ventaja que fue que, digamos, de alguna manera se transmitiera entre los varones homosexuales rápidamente,
es que permitió identificar que existía una nueva enfermedad. La gran desventaja fue que esto fue un elemento de estigma y discriminación y que llevó durante mucho tiempo a pensar que esta era una enfermedad exclusivamente de los varones homosexuales. En 1950 empezaron a circular por Hollywood rumores de que el actor de 25 años era homosexual. Le encantaban los rubios y había una o dos personas a las que podías llamar y decirles: Rock va a venir y quiere celebrar una fiesta con chicos. Más allá de la notoriedad, de la enorme exposición que tenía una enfermedad prácticamente desconocida hasta ese momento como el SIDA, la noticia, la verdadera tragedia para los medios era que Rock Hudson era gay. Hoy más del 70% de los infectados contraen el virus por actividad heterosexual, lo que plantea una realidad que es: los hombres discriminan, el virus no. Los primeros casos de SIDA aparecen en California en el año 1981. Se descubre porque empiezan a aparecer pacientes de la comunidad homosexual con una neumonía rara y unos tumores raros después que no se sabía qué eran. Cuando empiezan a aparecer casos distribuidos y empieza a haber comunicaciones, se ve que es la misma enfermedad. En la Argentina, en realidad, los primeros casos de SIDA, en aquel momento no podíamos hacer todavía diagnóstico de infección por HIV, los tuvimos en 1982, un año más tarde que la descripción de los casos originales en los Estados Unidos. Los primeros pacientes venían todos del extranjero, venían de los Estados Unidos. Teníamos, entre nuestros primeros pacientes, eran personal de las líneas aéreas, tuvimos un odontólogo, tuvimos algún bailarín del Teatro Colón. Estos fueron nuestros primeros pacientes y todos habían tenido actividad sexual en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Luego, apenas un par de años más tarde, empezamos a tener casos, entre comillas, autóctonos. En el año 85, yo en esa época estaba en el Hospital Fernández, ya creamos el primer consultorio para ver pacientes con VIH-Sida. Estos casos, al principio también en la Argentina, eran en varones homosexuales. Rápidamente empezamos a tener casos entre consumidores de drogas por vía intravenosa. Yo usaba drogas, me inyectaba y estoy completamente convencido que fue a través de eso, digamos. Inyectarme cocaína con gente portadora, en ese momento yo no lo sabía, y bueno, me entero en el año 92 haciendo un tratamiento justamente de recuperación. Ahí me entero de este diagnóstico positivo en mi vida. El VIH se transmite de tres maneras: a través del contacto directo de sangre con sangre, por ejemplo, las transfusiones de pacientes infectados a sujetos sanos o los adictos a drogas que comparten jeringas. Otra forma de transmisión es el contacto de líquidos corporales con la sangre, como el que se da durante las relaciones sexuales, donde el semen o las secreciones vaginales entran en contacto con el torrente sanguíneo. Este contacto tiene lugar a través de pequeñísimas heridas, no apreciables a simple vista, que podamos tener en nuestros órganos sexuales o bien en la boca. El VIH también puede transmitirse entre madre e hijo en la denominada transmisión vertical, porque se produce durante el embarazo o gestación. Empezaba a visorar un fantasma en el horizonte de una enfermedad, una peste, pero la verdad que teníamos muy poca conciencia de eso, se hablaba muy poco y no nos importaba realmente nada, digamos. Rock Hudson murió el 2 de noviembre de 1985. Al poco tiempo, el actor Anthony Perkins, el bailarín Rudolf Nureyev, la modelo Gia, el tenista Arthur Ashe y el cantante Freddie Mercury engrosaron la lista de víctimas famosas. La difusión mediática de sus muertes solo sirvió para aumentar el miedo y la desinformación. Lejos estuvo la información circulante por aquellos años de ser realista, fundamentada y contenedora. Se sabía que Rock Hudson se había muerto de algo raro, se sabía que Freddie Mercury había muerto por una infección rara, y nosotros estábamos con la cabeza tan volada que la verdad que podía pasar una revolución, un golpe militar alrededor nuestro y nosotros no nos enterábamos de nada, digamos. Bueno, vivíamos para la droga, por la droga y con la droga.
nunca pensé que podía estar ligada al HIV. Porque el HIV en ese momento y hasta actualmente mucha gente piensa en el estigma este que tiene mucho que ver con las drogas, o con la prostitución, o con la homosexualidad. Cuando quedo embarazada, el médico recuerdo que me dijo en ese momento, ¿querés que te hagamos el HIV? Y yo la verdad que el HIV, lo primero que le dije, pero yo no soy prostituta, no sé por qué fue lo primero que se me ocurrió. Los nuevos infectados son mujeres, jóvenes y generalmente pobres. Quiere decir que tenemos que trabajar en políticas que vayan directamente enfocadas a este grupo para la prevención. Y hablamos mucho de preservativo, pero recuerdo también que existe preservativo femenino y es casi, poco conocido y poco usado. Del momento de recibir el diagnóstico te quedan dos chances. O te haces amigo y decir de la enfermedad y decir la voy a pelear hasta el último día de mi vida y voy a aprender a vivir con esto, o te negás rotundamente y decís, bueno, listo, acá no pasó nada, no tengo nada. Es muy importante que haya aceptación del diagnóstico, cierta comprensión también de cómo es la infección y la importancia que tiene el tratamiento en cómo se cambia la evolución de la enfermedad. Podemos elegir con quién tener sexo. Podemos evitar la transmisión del VIH-Sida usando preservativo. Es muy difícil ponerse en la piel de alguien que recibía un diagnóstico positivo a mediados de los 80. La única certeza que tenían los médicos en ese momento era que la expectativa de vida era bastante corta. Es imposible prever cuál puede ser la reacción de una persona cuando quien se supone que te tiene que ayudar y además informar, te dice, la verdad no hay tratamiento y tampoco sabemos muy bien de qué se trata. Cuando empecé con esto era muy joven, en el año 84, 83-84. Mi primer paciente con SIDA lo vi en el año 83, cuando estaba terminando el curso de especialista en enfermedades infecciosas. Y era una enfermedad nueva, no se conocía prácticamente nada. En ese momento empiezan a morirse mucha gente. Fue unos años donde se empiezan a morir, a caer uno atrás del otro, amigos míos, gente que estaba conmigo en la misma terapia, empiezan a morir. Yo tenía 30 y pico de años y la gente que se moría en ese momento, que eran todos, tenían mi misma edad o menos. Yo me había formado como infectólogo. Los infectólogos en esa época lo que hacíamos era curar a la gente. Mirábamos a los oncólogos, que eran las personas que más se le morían a los pacientes, y decíamos, ¿cómo esta gente puede hacer esta especialidad? Y pasamos de ser curadores, por decirlo de una forma muy vulgar, a tener que asistir a la muerte de todos nuestros pacientes. Esto fue muy duro. En el año 2004 se registraron 3.100.000 muertos. Y empiezan a aparecer algunos síntomas en mi cuerpo. Eran sudoración nocturna, episodios de bronquitis repetidas y manchas en la piel, infecciones. Por ejemplo, me cortaba y lo normal es que un corte te dure 4 o 5 días y se cicatrice. A mí me pasaban 10 días y no se me cicatrizaba. Y todo ese tipo de cosas. Al principio me sentía muy cansada, muy desganada, que debe ser lo mismo, el mismo virus que en algún momento es como que me hacía flaquear o me hacía estar como permanentemente como ese estado de cansancio. Después un día fui a un dentista y el dentista me miró los dientes y me dijo, hacerte un HIV, me dijo. También fue otra señal que se ve que en las muelas también se ve eso. Entonces yo empecé a tener mucho miedo. Hablo con el coordinador de la granja
Y él me dice, ante la duda, vamos a hacernos un HIV. Yo no tenía ni idea lo que era hacerme un HIV ni nada de eso. Así que bueno, fui al médico y me hice un tratamiento. O sea, me sacaron sangre. Y ahí empezó una página nueva en mi vida, digamos. Empiezo a tomar conciencia de esta enfermedad. Gia, listen. There's something more serious going on which caused your infection. Something they're calling acquired immune deficiency syndrome. Maybe you heard about it? No. How did I get it? Well, we're really just finding things out. And you're the first woman I've known about. Although intravenous drug users seem to be an especially high-risk group. So you probably got it from a contaminated needle. How do I get rid of it? Ese día el médico trató de ser lo más humano posible y lo más... me dijo, tenés HIV, te dio positivo. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces me explicó, me dice, mirá, no hay una cura todavía, me dice, ¿el promedio de vida? Le digo, ¿el promedio de vida cuánto es? Me dice, y el promedio de vida son 5 años. Así que a mí me cayó una... no sé cómo explicarte, se me hizo una cosa en el estómago. El primer planteo mío fue llamar a varios amigos míos y decirles, miren, tengo HIV. De 15 me quedaron 2. Lo más difícil al principio es enterarse, es decir, bueno, mucha gente dice, a mí, pero yo, sí, no puede ser, ¿no? Hasta que entienden que, bueno, que alguna vez tuvieron alguna conducta de riesgo y que no pensaron que esto les podía pasar. Cuando la persona pasa por esta etapa, después de esto, en general, lo más difícil es la aceptación social. El papá de mi nena, cuando se entera que yo era HIV positiva, lo primero que hizo es alejarse. De hecho, Nuria nunca fue reconocida por su papá y nunca afrontaron el diagnóstico. Mi mamá se dio cuenta que yo estaba temblando mucho, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, me dieron el resultado. Me dice, ¿cómo te dio? Y me dio positivo, madre. Y ahí me quebré. Me puse a llorar. Y mi vieja ya también se puso a llorar y me abrazó y me dijo, mirá, hijo, si Dios te ayudó hasta acá y no permitió que vos te mueras bajo las balas de la policía, bajo la sobredosis, Dios también va a estar con vos en este momento de prueba y del... Así que eso fue una cosa linda. Lo bueno es que yo pude salir adelante y lo pude sobrellevar al diagnóstico de ella y el mío, que no es poco. Y la segunda persona que se lo dije fue a la que en ese momento estábamos por ponernos de novio, que era Yael, que ahora es mi esposa. Vino una tarde, me acuerdo así visualmente, yo ya cuando lo vi entrar, vi toda la expresión en su rostro, era un día de lluvia, o sea, toda una película de terror. Y bueno, me dijo que el resultado le había dado positivo. Le dije, mirá, si podés elegir a otra persona, porque ya estábamos nosotros en el proceso de noviazgo. No pensaba tanto en mí, pensaba en lo que él estaba sintiendo, ¿no? En toda esa desesperación que significaba hace 15 años recibir un resultado. Y bueno, fue un bajón para los dos. Te conviene elegir a otra persona, porque lo mío, yo tengo esta enfermedad, y el promedio de vida son 5 años, así que fíjate lo que vas a hacer. Como siempre digo, yo conocí a una persona de la cual me enamoré y el resultado vino después. O sea que yo no estaba casada, no pensaba casarme con un diagnóstico, sino con una persona. ¿Qué es el VIH? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los mitos que existen con respecto al SIDA?
El virus del HIV es un retrovirus que infecta a las células del sistema inmunológico, sobre todo a las células T. Para que el virus del HIV pueda infectar a una célula, y no a cualquier célula, sobre todo a las células T, que son las células del sistema inmunológico, va a necesitar ver dos proteínas. Una proteína denominada CD4, que es el principal receptor o la principal puerta de entrada, y un correceptor. Entonces el virus, este virus HIV es un virus envuelto, la proteína de la envoltura se va a unir a esas proteínas celulares. Esto va a provocar el acercamiento del virus con la célula hasta que estas membranas se puedan unir y de esa forma el virus puede ingresar en la célula. La replicación del VIH puede producir la muerte de los linfocitos T-CD4, uno de los distintos tipos de glóbulos blancos. La destrucción de los linfocitos T-CD4 paraliza el sistema inmunológico y este es el mecanismo por el cual la infección con VIH produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Llega un punto en el cual la persona tiene las defensas tan bajas que aparecen estas enfermedades que llamamos oportunistas. En general son enfermedades con las cuales nosotros convivimos naturalmente, virus, bacterias, hongos, con los cuales convivimos naturalmente, pero como tenemos las defensas altas, no nos producen absolutamente nada. Una cosa importante para entender es que cuando nosotros hablamos de SIDA, estamos hablando de una etapa dentro de lo que es la enfermedad por HIV, que es una enfermedad crónica y muy prolongada. Sin tratamiento, el tiempo medio que tarda una persona que contrae el virus hoy está entre 8 y 10 años hasta que empieza a presentar síntomas. Hoy no podemos decir que el SIDA se cura, pero sí podemos decir que una persona infectada con el virus puede vivir ilimitadamente, no sabemos cuánto, pero seguramente lo mismo que cualquier otra persona, con el virus, pero con tratamientos efectivos sin síntomas. Hay gente que no se va a testear porque tiene temor que le dé positivo. Hay mujeres que no se hacen el Papa Nicolau por si le descubren cáncer. Hay gente que no se mira al espejo porque tiene miedo de darse cuenta que es fea. Bueno, digamos, si yo soy feo, por más que no me mire al espejo, soy feo igual. Si tengo HIV, mejor enterarme a tiempo, porque no es lo mismo tratar una enfermedad cuando no ha producido daño que tratar una enfermedad en etapa avanzada. Listo. Ya está. Hacerte el test de HIV es para cuidarte y cuidar a tu pareja y evitar que el virus se siga transmitiendo. En caso de que te dé positivo, poder contar con los medicamentos de manera gratuita y así seguir con tus actividades cotidianas. Aunque pienses, yo no lo tengo, asegúrate. Tu hijo no se va a contagiar por jugar con un chico infectado en la calle o en la escuela. Vos no te vas a infectar por besar a una persona infectada. No se transmite por compartir una taza, un lugar de trabajo o el baño. No se transmite de ninguna otra manera que no sea a través del contacto sexual o de la sangre. Es increíble, ¿no? Parece mentira, pero la ignorancia sigue siendo la causa principal por la que miles de personas se infectan todos los días. Convengamos que hoy, recién hoy, se está viendo cómo se va a enseñar educación sexual en las escuelas. Tuvimos educación sexual, creo que tuvimos una semana, no, un mes creo que tuvimos educación sexual cada jueves, que eran 2 horas de 40 minutos, pero eso nada más. A mí, de mi punto de vista, me parece poco. Me parece que hoy en día las adolescentes, muchas adolescentes no se están cuidando. Yo conozco a gente que se cuida y a gente que no se cuida. Aparte de esto también se tiene que hablar en la casa, con los padres, porque si los padres no mantienen una comunicación con los hijos, ¿cómo van a saber del tema? No solamente en la escuela, sino en la casa. Los padres también le tienen que dar una información suficiente como para que los hijos se informen de esto. Muchas veces nosotros trabajamos con jóvenes y cuando vienen a la consulta o mismo en talleres o en lugares donde trabajamos con ellos le decimos, bueno, vos te cuidás. Sí, yo me cuido. Bueno, ¿y la última relación que tuviste, la tuviste con preservativo? No. ¿Cómo no la tuviste con preservativo? Y no, porque estaba en un boliche y entonces en el momento no tuve tiempo, el preservativo tenía en el bolsillo, pero bueno,
estaba todo tan apurado y aparte habíamos tomado alcohol y entonces hay un montón de factores que juegan como para que el joven sepa, muchas veces tenga el preservativo en el bolsillo pero no lo use. Estás en una discoteca, se te presenta la ocasión, ahí la piba quiere salir de la discoteca y vos que le vas a decir, loca, no tengo forro, y te perdés un bombón. Vos sabés lo que es un bombón, ¿entendés? Algo sunset así, te perdés un bombón y si la piba está todo bien, vos le das masa. Muchos de mis amigos murieron por HIV. Te puedo decir que el HIV, no sé, es una consecuencia de malas decisiones, ¿no? Las relaciones sexuales, para poner un preservativo es sumamente necesario tener el pene erecto. Y se coloca más o menos apretando la punta y llevándolo hasta, digamos, la base final del pene. Se aprieta la punta porque de esta forma se impide el aire que entre y esto va a impedir, si no hay aire, que cuando penetre, al no haber aire, no se va a romper. Una vez que se terminó la relación sexual, antes de que el pene, digamos, pierda la erección, se va a sacar automáticamente y se le va a hacer un nudito y bueno, se procede a tirar. Es importante ver la fecha de vencimiento, no tenerlo en los bolsillos ni en las carteras donde le dé el sol, es importante tenerlo dentro de una billetera o en un lugar que no le dé el sol. De ahí en más, el sexo con preservativo es sumamente seguro. La gente que está mirando en este momento este programa en el canal Encuentro y que lo está mirando con un cigarrillo en la boca, ¿lo hace porque desconoce que el tabaco hace mal? ¿Desconoce que el tabaco produce enfermedad coronaria, produce enfermedades cardiovasculares, produce cáncer, entre otras cosas? No, cree que eso le va a pasar al otro. Somos una sociedad que no nos cuidamos, no tenemos implementado el preservativo. Entonces, hoy por hoy, para tener HIV solo hace falta ser humano. Y ser humanos somos todos. Las medidas de prevención en general son difíciles de adoptar. Imaginémonos qué es lo que significa adoptar medidas de prevención en el espacio más íntimo que junta a dos seres humanos, que es en el momento de la actividad sexual. Lo más contradictorio es que muchas veces, más allá de conocer la forma de prevenir la transmisión del VIH, nos ponemos en situaciones de riesgo, como menospreciando las consecuencias que la enfermedad puede traernos. ¿Por qué somos así? Mariano tiene 25 años. Después de varias idas y vueltas, finalmente decidió hacerse el test. El mayor temor de Mariano no tiene que ver con tener o no el virus dentro de su cuerpo. El mayor temor de Mariano pasa por el qué dirán. Luciana, toma asiento, Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo estás? No solamente hay fluido en el momento de la eyaculación, sino que hay un líquido previo, que en algunos hombres es mayor y en otros menor. Ese fluido tiene espermatozoides y también tiene virus. Por eso es importante el uso del preservativo desde el inicio de la relación. La idea es que en las relaciones sexuales la única forma de prevenir la transmisión de este virus y de otros virus que se transmiten sexualmente es usando el preservativo. ¿Vos pensás que has estado expuesto a alguna de estas situaciones? A fines de los 80 era común escuchar que iba a llegar un momento en el que todas las personas iban a tener un amigo, un pariente, un conocido, un compañero de trabajo que estuviera infectado. Bueno, el momento llegó y en lugar de estar más prevenidos, estamos más vulnerables que nunca. En Fundación Huésped tenemos una campaña publicitaria que dice: 2 de cada 3 personas que viven con el virus creen que no lo tienen. ¿Vos qué crees? Y esto lo hacemos para estimular a que la gente que puede haber tenido una conducta de riesgo, y una conducta de riesgo simplemente haber tenido sexo no protegido con el uso del preservativo, vaya y se testee. Derechito y quieto. En Argentina el número de personas infectadas se estima entre 130 y 170.000, de las cuales el 65% desconoce su situación. Bueno, mantén apretado el puño y respira hondo.
Muy bien, respirá. Y exhala tranquilo. Perfecto, abrí la mano. Y ya nos queda poquito. Los toritos tienen presión, entonces chupanza. Lo mejor es que hagas un poquito de presión y que no lleves nada pesado en este brazo, no hagas fuerza con este brazo por un ratito. Listo. Listo, Bueno, ya estamos. Gracias. Chau. Adelante. ¿Cómo anda esa panza? Bien, muy bien. ¿Y el papá? Contento. Como te contaba la vez pasada, como vos vivís con VIH, este embarazo es especial. Pero si cumplís con el tratamiento, sin saltearte ninguna dosis, existe un 99% de posibilidades de que tu bebé nazca sano. Por eso es tan importante que cuando una mujer queda embarazada, se haga el test de VIH en el primer trimestre para evitar la transmisión al bebé. Ella a los 3 años comenzó con el esquema antirretroviral. Hasta los 3 no estuvo sin tratamiento. No porque estuviese mal, sino porque, bueno, los controles hay que hacerlos. Me costó bastante. Primero hacerme cargo de que era positiva yo y en el embarazo de haber tenido el examen de ella de nuevo confirmatorio que era positivo porque yo estaba en una negativa. Digamos, me hubieran dado el diagnóstico en el 90, más o menos, y para el 92 me casé, ya sabiendo con el diagnóstico que tenía, pero con la negación. Más de 40 millones de personas viven con el VIH, de las cuales 5 millones se contagiaron en el último año. Las defunciones causadas llegaron a 3.100.000 personas. De ese escalofriante número de muertes, 570.000 corresponden a niños. Como que nosotros no nos hacíamos cargo. Tuvimos ese varón y nació bien y bueno, cuando tuvo como 8 meses lo tuve que llevar al Garrahan porque acá en la zona no encontraban bien qué era que tenía, era una neumonía. Y se me dio por decirle a la médica y me dijo, ¿cómo? No lo trajo antes a tratarlo y bueno, y empecé a tratarlo al nene y en ese lapso que empecé a tratarlo quedé embarazada de nuevo. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 controles durante los primeros 3 meses de embarazo. Sin embargo, en el primer y segundo cinturón de la ciudad de Buenos Aires, el 50% de las madres llegan al momento del parto con un solo control, y en muchos casos sin haberse efectuado chequeo alguno. Al principio fue traumático porque era reflejar un embarazo, el miedo a tener un hijo HIV positivo de nuevo, la culpa, la sociedad que me miraba y por ahí me decía, este está en pedo. No sé si te diría que no hay culpa o no hay parte o grado de culpa en las responsabilidades que uno toma o en las decisiones que uno toma, ¿no? El tema de la culpa está presente en los padres, en la familia. Porque no sé si por ahí siento que hay culpa o no, o en algún grado de responsabilidad sí todavía, te puedo decir. Pero a esta altura del partido, pero no está ese dolor. No está ese dolor en el alma, ¿viste? Eso ya fue sanado, digamos. Parte del programa de prevención de la transmisión vertical es que se ofrezca, o el inicio de este programa de prevención es que se ofrezca el estudio, que es un análisis de sangre, a la embarazada, en lo posible cuando inicia el embarazo. La novedad más importante de los últimos años fue prevenir con mucho éxito la transmisión vertical, es decir, entre una madre y su hijo. A mi mamá yo la cuido diciéndole, mamá, ¿tomaste la medicación? Y por ahí mi mamá no quiere tomar la medicación porque la medicación que le dan es
¿cómo te puedo decir? Muy fuerte. Tiene pastillas que tiene que tomar 10 pastillas a la mañana, 10 pastillas a la noche. Y es feo tener el virus. Pero si la sabes llevar, no te morís. Antes los tratamientos, más o menos entre el 40 y el 45% de los bebés nacidos de mamás positivas eran positivas. Hoy estamos entre el 1 o el 4%, depende en qué lugar uno lo mira, es decir, ha bajado realmente en forma muy importante. Esto no significa que yo aconseje a ninguna mamá que esté infectada que se embarace y que tenga un bebé. Pero tampoco puedo prohibirle a una persona que tenga una conducta, porque las conductas son de las personas, no son del médico. Ya él no se contagió, Matías nació sano. Pero a partir de ese momento, hasta el día de hoy, no tuvimos más hijos. Y lo vivimos, lo sufrimos también, porque a veces Matías quiere tener un hermanito y él ya tiene 13 años. Pero él también aprendió, y está aprendiendo a vivir con esto, y aprendió y lo toma de una manera tan natural que a veces a mí me sorprende cómo él resuelve las cosas en su cabeza, ¿no? Con esta enfermedad. Sí, yo el embarazo lo viví con culpa. Lo viví cargada de prejuicios, o sea, cargada esta sabiendo, igual quedó embarazada, trajo un hijo al mundo, es una enferma, una delincuente. A mí mi mamá no me lo dijo, yo me enteré solo. Me enteré porque ella estaba charlando con una amiga y ella lo dijo. Pero yo no sabía lo que era el virus. Es delicado porque en general los chicos quieren, y es lógico, compartir los problemas que tienen con sus amigos. En este caso es un poco difícil y es parte de lo que tratamos con los chicos cuando hablamos justamente acerca del diagnóstico. Sidoso. Igual que tu mamá. ¿A vos qué te pasaba? ¿Qué sentías? Yo me sentía mal. Porque ellos no saben lo que es tener una madre con VIH. El hogar de día para chicos, Casa Vela, organiza todos los años la maratón 2 kilómetros por SIDA. Ellos saben lo que es pelear contra los estigmas públicos y privados. La gente es tremenda, somos todos tremendos. Te pregunta, ¿y vos sos portador? Como si alguien que no fuese portador del HIV pudiese estar trabajando por el tema. Entonces, si yo quiero salvar la ballena de Greenpeace, ¿qué tengo que ser? ¿Un crustáceo? Para salvar, ¿viste? Es una cosa... Lo primero que te preguntan es si sos portador. Los nenes tienen HIV. ¿Viste? Una cosa... Y vas a las empresas, y yo prefiero el no, como respuesta directa. Me digo, no, mira, la verdad no me interesa. ¿Verdad? A la donación vil, te lo doy, pero no me nombres. Si encima vivimos en un país a donde cuando el Ministerio de Salud quiere largar una campaña de salud sexual y reproductiva, se encuentra con sujetos que presentan recursos de amparo, protestas, bloqueos, etcétera, etcétera, la cosa se hace mucho más difícil. Nos pasó con los vecinos de Casa Vela. Los vecinos de Casa Vela nos hacían la gran cogote. Cuando se abría la puerta, cogoteaban a ver qué onda. Hasta que un día, que fue cuando cumplimos 10 años, nosotros abrimos las puertas de Casa Vela el día del evento y Casa Vela fue visitada por 3.000 personas. Y vieron que esto está lleno de vidrio, que en cada ambiente uno puede pasar y mirar para adentro, no hay nada oscuro, no es que eso es lo que más le impacta a la gente. Y que los chicos juegan a la pelota y gritan el gol, y es como los hijos de ellos. La persona que está mirando este programa dirá, bueno, yo no puedo investigar una vacuna, yo no puedo descubrir una droga antiviral. No, por supuesto que no. Pero lo que esta persona puede hacer es promover un debate en su escuela, en su lugar de trabajo, a beneficio, por ejemplo, del próximo centro de salud que tenga más cercano a su lugar de trabajo, o la organización no gubernamental con la cual quiera colaborar.
Como la gente de Casa Vela, hay muchas personas e instituciones que desde los medios o desde el anonimato colaboran en la difusión y prevención del VIH. Nosotros ayudábamos a los estudiantes secundarios a tener su viaje de egresados, a los estudiantes pobres. Al que no iba le proponíamos un viaje de egresado alternativo que era ir a ver a Los Redondos por todo el país. Sacábamos 10.000, cabrón. Estamos en Parque Patricio, no estamos en Barrio Norte. Había un montón que no iban de viaje de egresados. ¿Cuántos chicos deberían nacer en la Argentina con VIH? Ninguno. Bueno, la realidad marca que lamentablemente nacen muchísimos chicos infectados. Y esto pasa porque si bien el Ministerio de Salud entrega gratis los test y los tratamientos para las futuras madres, el sistema hospitalario es un sistema pasivo. Entonces, al hospital llegan a atenderse aquellos que tienen tiempo, dinero y salud para hacerlo. O sea, los más excluidos, que son el principal foco de infección y contagio, son los que primero quedan afuera del sistema de salud. Fui el primer chico que entró en el hogar. El hogar recién se inauguraba y estaba abierto para el ingreso de chicos. El hogar se abría para recibir a chicos con padres con VIH. Y yo andaba dando vuelta por otros hogares esperando a que haya un instituto así con la capacidad para el cuidado de chicos así. Bueno, fui el primero en entrar. Y nada, no estaba en estas camas, ¿no? Yo tenía ahí un escritorio con una computadora y qué sé yo. Y acá fue donde también le conté a mi novia, a mis amigos. Nada, tiene un montón de historias esto. A los 10 años ella me hizo la pregunta puntual. Un 1 de diciembre estaba en la cocina y yo estaba bajando unas cajas con cosas para llevar a la plaza. Y ahí me dijo, mamá, yo también tengo HIV. Y fue un silencio que le hice. Entonces le miro y le digo, sí. Ah, bueno. Quedó. Siguió ahí, no sé qué fue a prender la pava, siguió ella en la cocina. Cuando llego a ser consciente que soy portador es cuando, de más grande, a los 12, 13 años, o más, 14, ¿sí? Por ahí cuando empiezo a tomar la medicación. Al otro día, ella me mira y me dice, mamá, Fino también tiene HIV, sí. Y Andrea, sí, y Pata, sí, y tal, sí, y bueno, yo que era casi todo el grupo de Adelfo, que éramos los que tomaban las pastillas, entonces como que se sintió incluida dentro del grupo y lo tomó bien. Ellos podrán decidir si quieren o no decírselo a su amigo del alma, pero el chico tiene que estar preparado como para saber que por ahí puede tener algún problema, si en el caso de que comparta el diagnóstico con otra persona. Por ahí vos de chico te vas haciendo más fuerte que otro pibe, que lo pones en la calle y no te dura ni 2 segundos. No, yo antes de empezar en los viajes tengo que contarle mi diagnóstico. Porque si se lo decís después, siempre las cosas, por decirlo después, se empeoran. La relación con mi novia, sí, era buena. Cuando yo me decido a decirles, porque bueno, ya estaba todo como encaminado para tener nuestra primera relación en la pareja y yo pensé que se lo tenía que decir antes de tocarle un pelo. Porque si iba a pasar algo, ella tenía que hacerlo sabiendo y tenía que ser una decisión compartida. Yo no podía decir, bueno, la cuido y está todo bien. Porque me parece que no. Porque no me iba a sentir tranquilo yo y después si más adelante seguía todo bien y yo se lo contaba, por ahí se calentaba para la mierda y no. Yo pensaba y pienso que siempre tiene que ser una decisión compartida.
¿Por qué de entrada que hablamos las dos? Decírselo de entrada. Porque si se lo decís a lo último, después quizás el tipo no sabe qué es el VIH y que se puede contagiar por cualquier cosa y se puede pensar cualquiera y después te deja, tengas hijos o no, te deja porque tenés VIH. Se lo cuento igual que a mi amigo en la habitación del hogar. Y nada, fue así también bastante choqueante para ella y para mí, porque como que se sorprende y se me pone a llorar y me sentí un poco mal, pero después le expliqué todo, habló con la directora del hogar, habló con mi médica, todo, pero bueno, después con el paso del tiempo no funcionó esa relación, porque bueno, a veces cuando hablo con mis amigos pienso, ¿yo qué haría si fuera ella? Yo por ahí, conociéndome como soy medio cagón, salgo corriendo, qué sé yo. Siempre creo que es bueno ponerse en el lugar del otro. Estábamos en la hora de lengua y saltó un tema así del SIDA, que salía en la televisión y que decían cómo se debía prevenir y que el mensaje no llegaba bien a los lectores y por eso cada vez hay más gente contagiada y cada vez más chicos. Y entonces un chico salta y dice, y que maten a todos los que tengan SIDA. Yo no dije nada, yo estaba a punto de hablar y decirle de todo, pero me contuve. No sé, la verdad que no sé. Eso es como un karma que tengo conmigo, no sé. Sí, creo que sí, que volvería a actuar igual. Creo que uno de los principales problemas para combatir el VIH es la minimización de los riesgos que hacemos dentro de la realidad que rodea a cada uno. Es decir, cuando llega el momento de cuidarse, uno siempre piensa, a mí no me va a pasar, ¿no? El adulto que piensa que es patrimonio de los jóvenes y no se cuida. El que toma merca y piensa, bueno, yo no me inyecto, pero comparte el canuto. El que fuma pasta base y comparte la pipa, que es de aluminio caliente y produce quemaduras, cortes. El que no se droga, pero se alcoholiza, se emborracha y tiene relaciones promiscuas. El que se cuida, pero no se cuida con el sexo oral. Somos una sociedad de inconscientes. Cuando decimos este tipo de mensajes, donde decimos, bueno, señores, hoy el HIV está controlado, hoy las personas viven sin síntomas, etcétera, etcétera, los jóvenes a veces interpretan esto como que, bueno, si ya esto no es una enfermedad mortal y si ya si me lo pesco puedo vivir libre de síntomas, ¿para qué me voy a cuidar? Si total es como si tuviera una gripe. No es como si tuviera una gripe. La persona que está infectada tiene que hacerse controles periódicamente de por vida, tiene que tomar medicamentos de por vida cuando llega el momento de tomarlos. La vida de una persona infectada con el virus del VIH no es lo mismo que la vida de una persona sin el virus. Son 15 años, no es fácil. Son 15 años de marcha y contramarcha, de cansancio, de a veces tirar las pastillas y no querer tomarlas más. Son 15 años de que en mi heladera, la mitad de mi heladera está lleno de pastillas. Esta es la toma diaria. Es un día. No sobrevaloren los enormes avances que hemos hecho en materia de tratamiento antiviral, que llevan a alguna gente a decir, bueno, ahora hay tratamiento, no es tan malo pescárselo. Yo siempre digo que el más cómodo de los yesos no reemplaza no romperse la pierna. Y yo creo que esto mismo hay que tenerlo en cuenta con la terapia antiviral. Y bueno, ahora lo estoy llevando más o menos bien. A veces quizás no los tomo porque a la noche, después de haber comido mucho, me cae pesado y después cuando quiero tomar los remedios no me entra. O a veces por capricho, porque estoy cansada y me quiero ir a dormir rápido y no los tomo. ¿Cansada a veces? Sí.
Sí, porque los tenés que tomar siempre. Como ya el virus es crónico, tenés toda tu vida para tomarlo. Y a veces te cansas. Adherencia al tratamiento significa, para que se entienda bien, tomar las pastillas todos los días y en el horario que corresponde. Y cuando digo todos los días, digo todos los días. Y cuando digo en el horario que corresponde, digo en el mismo horario y todas las dosis. Realmente Daniel está en una etapa de su enfermedad bastante avanzada, con un diagnóstico médico, si bien los médicos siempre lo alientan y le dicen que hay que vivir el día a día, nosotros hemos tenido en una oportunidad, por parte de un médico, en que nos dijo que Daniel tenía 2 años de vida, de acá en más. Esto ya hace 4 años. Yo diría que una persona que está viendo este programa y que se quedó inquieto, y ojalá hayamos logrado inquietar a mucha gente con esto, lo que tiene que hacer es ir a cualquier hospital público y decir que se quiere hacer un test de HIV. Y se lo hacen y es absolutamente gratuito. Si le da negativo, que sepa que tuvo una oportunidad para testearse y que tiene que mantener esa situación de persona HIV negativa cuidándose en el futuro. Si le da positivo, lo que tiene que hacer es atenderse en un servicio de infectología de cualquier hospital público, donde se le va a hacer una historia clínica, se le van a hacer los estudios correspondientes y se va a determinar si necesita tratamiento o no. Para contraer SIDA, basta con ser drogadicto, ser hemofílico, ser gay, ser heterosexual, ser soltero, ser casado, ser blanco, ser negro, ser hombre, ser mujer, ser joven, ser viejo, ser rubio, ser morocho, ser humano. Todos somos iguales ante el SIDA. Sea humano con quienes lo padecen. Nadie tiene el compromiso de revelar su diagnóstico y tampoco nadie puede obligarte a hacerlo. Durante muchos años el SIDA, la palabra SIDA significaba muerte. Hoy ya no tiene por qué ser así. Que te hayan dado un resultado positivo no quiere decir que vayas a enfermarte. Así que hoy, que el VIH sea una infección controlable, depende de vos. Los siguientes centros de salud y acción social comunitaria y centros de prevención, asesoramiento y diagnóstico atienden la problemática del VIH-Sida. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 2. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 13. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 15. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 18. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 19. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 20. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 21. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 24. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 33. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 5. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 7. Centro de Salud y Acción Social Comunitaria número 9. Niños, amas de casa, gente de la ciudad y del campo. A todos, absolutamente a todos, nos afecta el problema del SIDA. No es cierto que solo afecte a los homosexuales, a los drogadictos y colgados, a las prostitutas y a la gente que vive la noche. No renuncies al amor y a tu libertad. Simplemente, cuando saques el pajarito, toma precauciones. Infórmate. Siempre condón. Pareja única toda la vida o no tener relaciones sexuales. Bueno, con mi pololo no tenemos relaciones sexuales. Con el flaco decidimos esperar hasta casarnos. Y esa decisión nos previene el SIDA. Obvio que es difícil, pero tener fe nos da fuerza para esperar. Igual cuesta, pero tenéis que puro hacerlo y tenéis que ponerlo bien, ¿eh? Primero, tenéis que abrirlo con los dedos.
agarrarle la puntita para que no entre el aire y empezar a deslizar. Mire, compadre, yo puedo estar muy embalado, pero siempre con don. Señor, ¿tiene chicles? Sí. ¿Y tiene ventas? Sí. ¿Chocolatina tiene? Sí. ¿Crema para manos? Sí, tengo crema para manos. ¿Curitas tiene? Sí, tengo curitas. ¿Qué marca? Varias marcas. ¿Y tiene vueltas? No. Ah, bueno. Esto es para machos. ¿Tiene condones? ¿Cuántos? El condón es un medio eficaz para prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Yo te lo dije. ¿Qué vinimos? Sin preservativos ni PIN. El VIH-Sida no se transmite al besar. 8 de cada 10 personas que viven con el VIH-Sida en Bolivia se transmiten el virus a través de relaciones sexuales sin condón.